there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, David Borg, Lauren Larson, David Watts y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan y anticipando una gran programación el día de hoy. Estamos estudiando a Israel en cierta manera y estaremos tratando en el libro de Romanos capítulo 11, pues más adelante. John, no escuché los resultados finales. ¿Hubo bombardeo de Israel anoche? Hubo un ataque pequeño de parte del Hezbollah en el norte de Israel contra el pequeño pueblo de Galilea. 30 personas heridas, una anciana, pero nadie murió en ese ataque. Israel, en contraataque y respuesta, lanzó cohetes que volaron por encima de Beirut, que es la ciudad capitalina en el Líbano, a la velocidad del sonido, estremeciendo la ciudad, dejándoles saber que sabían dónde estaban y cómo atacar. Otro desarrollo en los últimos días, desde que el Hamas, o el líder del Hamas, murió en Irán hace un par de semanas, Al-Hanea. Se habían estado preguntando a quién iban a nombrar como el sucesor a él. Bueno, terminó siendo que su segundo al mando, llamado Yahya Senwar, que vive en lo que llamamos la parte sureña de Gaza, Rafa, lo nombraron a él como el sucesor. Y él es el que orquesta y crea, o el que orquestó y creó el plan del 7 de octubre del año 2023. Así que tienen el líder tan malo que lo vino a reemplazar a él, tal vez hasta peor en cuanto a su capacidad militar. Así que el Hamas aún está en el asunto de buscar maneras de destruir a Israel. Bueno, ellos estaban muy molestos porque lo mataron, ¿no? Claro que sí, por supuesto, era su líder, entre comillas, aunque él mismo no vivía en la Franja de Gaza, no había estado ahí desde hacía años, hablando de Al-Hanea, el que murió en Irán, pero sus hijos y creo que varios nietos murieron en abril en la Franja de Gaza durante ataques de parte de Israel. Pero hermano Swagger, la situación es una caja de pólvora. Estamos anticipando cuándo y cómo va a atacar Israel. Dicen que están esperando el tiempo correcto. Pero como mencionamos el día de ayer, Israel está peleando para sobrevivir, ¿no? Así es. No están peleando por tierra, no están peleando por dinero. Ellos están peleando para sobrevivir. Y es impresionante cómo aquellos que están en Israel, doy un ejemplo, estudiando libros de parte del Dr. Oren, habló de poder, fe y fantasía que trata con la historia de los Estados Unidos, tratando con el Oriente Medio. Él formalmente era profesor de la Universidad de Israel y también estaba en el Knesset y también estaba como embajador de Israel a los Estados Unidos durante los años de Barack Obama. Escribió un libro llamado Ally y también es el erudito e historiador que escribió el libro que trataba con la guerra de los 6 días. Así que yo he seguido sus enseñanzas y escritos y me ha enriquecido a mí ricamente con parte de Israel a mitad de sus 60s, que de hecho ha puesto su uniforme de vuelta y está participando en una unidad de especialidades para ayudarle a Israel en preparación para la defensa. Así que toda persona en Israel, aunque han servido su país militarmente, nunca se quitan el uniforme. Cuando son necesitados, ellos dan ese paso de obediencia. Piensen en eso en cuanto a los Estados Unidos. Les servimos una vez más, amamos a nuestra fuerza militar y espero que pudiéramos apoyarlos más en cuanto a nuestros políticos y espero que ese cambio de administración pueda tratar a los veteranos bien, pero el punto es de que servimos ciertos años y luego terminamos. Ellos sirven, pero siempre está la anticipación de que tal vez puedan ser llamados otra vez. ¿Por qué? Usted mencionó la idea y lo respondo de esta manera. Ellos jamás saben cuándo van a tener una amenaza existencial contra su nación. Así que todos tienen que estar listos para defender a la nación. Todos tienen que estar preparados de alguna manera u otra para hacer lo que puedan hacer para ayudar a mantener la paz en su nación. Pero viviendo en una atmósfera
donde se puede identificar una bomba en cualquier momento, no es agradable. Le enseñan a los niños en las escuelas dónde están los refugios y cuál es el protocolo cuando comienzan a caer las bombas. Así es. Piensen en ir a la escuela y que esas son una de las primeras cosas que aprenden. ¿Cuánto estamos esperando? ¿Cuánto Israel está dispuesto a permitir esa prueba para mantener su nación y en lo que tienen que hacer para hacerlo? Tienen un eslogan, hermano Swagger, que todo el personal militar cuando son inducidos o enlistados a la fuerza militar es que nunca otra vez Masara. Y usted conoce esa última posición contra los romanos. El último grupo literalmente se suicidó para prevenir ser llevados cautivos por los romanos. Así que las fuerzas especiales y la fuerza militar es enlistada ya e inducida, pero también tienen la idea de que van a permanecer firmes hasta el final. Bueno, tan seguro como nuestro nombre es lo que es, Hezbollah o los que estén allí van a tratar otra vez de eliminar a Israel. Esa es su meta y su plan a largo plazo y su objetivo. De hecho, leímos el otro día en el programa de la carta de la más misma. La meta es la erradicación y la destrucción de Israel. Ellos no andan con rodeos, no se esconden. La gente que está en su liderazgo lo promueve y... Bueno, pero el mundo parece que no entiende eso o no les importa. Israel es visto como un ocupante ilegal en la tierra. De la tierra. Sin embargo, en Levítico capítulo, me parece que es el capítulo 23, el Señor dice que la tierra no será vendida para siempre, porque la tierra es mía, dice el Señor. En otras palabras, no hay nadie que pueda vender o que pueda repartir esa tierra. Es la tierra de Dios y Él dijo para siempre. Quiere decir que es su decisión, no del humano. Israel, si no saliera y tomase la tierra, ellos no hicieron eso. Así Ellos no es. tomaron la tierra la tierra que ellos tienen, la consiguieron en medio de una batalla. Siempre ¿no? ha habido una presencia de los judíos en la tierra, aún después de el esparcimiento de los 70s y 80s. Siempre ha habido una cantidad de judíos que han permanecido. Muchos de los que se fueron a diferentes áreas, muchos entraron a lo que llamamos el día de hoy Saudi Arabia, a un pueblo llamado Yethri. Y ese pueblo, esta ciudad, 3 tribus, los Kenoka, Nadir y los Karesh, tuvieron muy buena vida hasta que un individuo que viajó hasta allá de un pueblo llamado... ya me voy a acordar en un momento. Meca, Mahoma. Y Mahoma básicamente hizo que esas 3 tribus trataran de reconocerlo a él como su Mesías y que fuese el árbitro. Con el tiempo escribieron poemas contra él y él hizo que una tribu en particular, 900 de esos hombres fueran decapitados, se llevaron a sus mujeres como botín. A todos lados a donde han ido los judíos han encontrado ese tipo de persecución y desde entonces, desde los escritos del Corán y la idea de la gente del pueblo, son llamados enemigos a los musulmanes y muchos musulmanes reconocen y lo practican. No todos, quiero dejar eso en claro. Muchos musulmanes no, pero muchos sí. Así que parte de su meta es eliminar a los judíos y ahí es donde podemos ver esos radicales y líderes, esos diferentes ramas de organizaciones como la Hermandad Musulmana. Está en su literatura matar y erradicar a judíos de la tierra. Pero si Israel, de alguna manera u otra, cede, el conflicto continuaría entre los árabes y esos individuos. Realmente no se detendría, ¿no? Es generacional porque espiritualmente es instigado y motivado. Así que la idea es que tienen una obligación religiosa, hermanos, de crear una sociedad justa. Nos fijamos en los diferentes eruditos del Islam, uno en particular, Al-Ghazali. Este hombre era un hombre radical en cuanto a la interpretación literal del Corán. Después, en su vida y en su poesía, él se convirtió a un lado más moderado del Islam. Lo que él hizo fue comenzar a decir que los versículos que él estaba interpretando, de hecho, como versículos literales y militares, comenzó a alegorizarlos. Muchos de los musulmanes no les gustó eso y trataron de matarlo porque pensaron que él estaba en contra de ellos. Así que los moderados son lo que llamamos pacíficos y hay una secta de ellos, de hecho varias sectas, los Ahmadíes y los Sufis. Estos individuos no son queridos por los otros musulmanes que quieren apoderarse de el mundo, convirtiéndolo en una umma espiritual. Pero el problema con toda la situación
tiene que ver con el Es lo que Islam. estoy diciendo. Cuando el Islam llegó a la existencia y Mahoma, con su idea de la erradicación de los judíos de la área de Saudi Arabia, o lo que llamamos al día de hoy la Saudi Arabia moderna, se convirtió en el precedente para otras generaciones. Ahora, algunos judíos prosperaron bajo la situación islámica. Había algo que eran llamados, y eso es un dehemi. Y los dehemi son una subclase o una clase baja de población. Tenían que obedecer las reglas y regulaciones de los musulmanes y forzar a pagar un impuesto llamado yetzia. Así que mientras que ellos fuesen obedientes a los musulmanes y pagaran la multa, podían sobrevivir bajo esta regla, este mandamiento o este gobierno. Muchos de los convertidos necesitaban dinero. Si destruían las poblaciones, no tendrían el poder y el poder para poder seguir edificando sus máquinas de guerra. Continuaron permitiéndole que los paganos o los cristianos existieran como un estatus de dehemi en sus áreas. Y una querida dama escribió un libro llamado Dehemi, habló de los diferentes continentes y cómo los musulmanes tratan a la gente durante diferentes reinos. A veces eran favorables, la mayoría del tiempo no. Así es. Bien, bueno, pues, ¿qué opinas que va a ser el próximo paso de Israel? Israel obviamente se prepara para una defensa fuerte, pero como hemos dicho en el programa anterior, hay una buena posibilidad que tal vez puedan hacer algo preventivamente si es que ellos sienten que sea necesario para protegerse. Eso es lo que pregunto, si ellos van a hacer algo. Bueno, ellos continúan evaluándose y se reúnen para poder seguir adelante con la inteligencia que tienen. ¿Y será de acuerdo a lo que haga el enemigo? Creo que preventivamente puedan detener al enemigo de hacer lo que ellos quieren hacer. Ahora, existen miles y miles de cohetes que son parte del Líbano, que el Hezbollah de hecho tiene acceso, y en Yemen están los Houthis que tienen, tal vez no sean los más sofisticados, y por cierto, los Estados Unidos envió un ataque y detuvo a cohetes que estaban siendo lanzados por los Houthis en Yemen. Eso no se ha presentado bien, pero se ha hecho. Irán mismo también está dispuesto a lanzar cohetes que demostraron el mes pasado cuando lanzaron drones y misiles y cohetes a Israel. Hay una diferencia. Los cohetes son de corta distancia, los misiles son de más larga distancia, pero los drones pueden ser muy certeros con una carga muy grande y a veces pueden volar debajo del radar para que no sean detectados. Y esto es lo que sucedió en Galilea. Pudieron lanzar un par de esos drones o derrumbar esos drones que fueron lanzados al área de Galilea, al norte de Israel. Uno de esos pasó y dañó a 30 personas y terminó dañando a una anciana muy mal. Pero no discriminan, ellos disparan y quieren matar, es todo lo que desean hacer. Sí. Bueno, necesitamos orar diariamente por Israel. Sí, amén. Para que Dios le dé sabiduría sobre lo que debe hacer, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y traer realmente confusión a aquellos Amén, que sí. están en contra de ella. Tenemos que orar. Tenemos que orar por el primer ministro Netanyahu también. Sí, así es. Un hombre que el Señor habló a mi corazón ya, bueno, cuando yo estuve en Washington, ya hace un tiempo atrás. Me habló que él iba a estar usando a ese hombre. Permítame decir que usted nos dijo eso antes de que él fuese primer ministro la primera vez, así que es. esto es desde hace muchos años y quiero que la gente sepa que el Señor le habló a usted entonces y podemos ver el significado de todo eso hoy. Exactamente. Fue antes de que él fuese primer ministro. Él en aquel momento iba a postularse para esa posición. Todavía no lo había hecho. Pero este hombre realmente tiene un gran peso sobre sus hombros. Y eso es absolutamente sorprendente. Tenemos que orar por él diariamente. Amén, así es. Dave, vamos a continuar en el versículo 5, capítulo 11 de Romanos 5 al 6. En este tiempo presente En el tiempo de Pablo. también hay un remanente de acuerdo a la elección de la gracia. Definitivamente, esto habla de la predestinación, pero no como muchos piensan. Es el remanente que es elegido o predestinado, no quienes serán parte de ese remanente. Y si por gracia,
La bondad de Dios, todo lo hecho posible por la cruz. Luego no es por obras. Nadie puede señalar sus obras como manera de salvación. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si las obras se mezclan con la gracia, éstas anulan la gracia. Y si por las obras ya no es gracias o Las gracia. obras nunca pueden producir gracia. Y si por de otra manera la obra ya no es obra. Por ejemplo, el bautismo en aguas, si se produce erróneamente, anula su sentido verdadero. Es cierto también para todas las otras grandes ordenanzas del Señor. Y quiero mencionar lo siguiente antes de continuar. Hay millones que son miembros de iglesias hoy día y piensan que son salvos porque han sido bautizados en las aguas por esa iglesia. ¿Correcto? Sí, Literalmente millones, no solamente unos cuantos, estamos hablando de millones. Y es lo opuesto eso a la gracia. Obras, ¿no? sí, así es. Si usted piensa que el bautismo en las aguas le salva o la Santa Cena le salva, usted está dependiendo de las obras para que le salven. Así es. Y, damas y caballeros, no hay nada en el mundo peor que un falso camino de salvación. Millones y millones están en el infierno hoy en día y se lo puedo decir claramente. Millones que piensan que pensaron que eran salvos porque habían sido bautizados en las aguas. Pensaron que eran salvos porque eran miembros de una cierta iglesia. Pensaron que eran salvos porque iban a tomar o tomaron la Santa Cena. Damas y caballeros, esas cosas no les salvan. Confíe en Jesucristo. La confianza en Cristo es lo único que salva el alma. Lo único. Y quiero reiterar eso una vez más, aunque duele decirlo realmente y duele escucharlo. Los millones están en iglesias hoy en día, millones, que piensan que son salvos porque son miembros de una iglesia o han sido bautizados en las aguas. Y yo creo en el bautismo en las aguas. Nosotros aquí tenemos un servicio bautismal aquí en la iglesia frecuentemente, pero eso no les salva. Usted puede ser bautizado en las aguas todo el día y eso no le va a salvar. Entienda eso, por favor. Yo era una de esas personas. ¿A qué te refieres, Dave? Bueno, yo pasé adelante en un servicio cuando tenía 8 o 9 años y me preguntaron si yo creía que Jesucristo era el Señor. Y yo les dije sí. En esencia me convertí en un miembro de la iglesia. Fui bautizado, pero no era salvo. Pero si usted me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho que yo era cristiano. ¿Y por qué hubieses dicho eso? ¿Por qué hubieses dicho que eras cristiano? Porque yo hacía lo que se me decía que hiciera. Yo me convertí en un miembro de la iglesia. Yo no sabía nada más. Bueno, pero esa también era tu situación, ¿no? Así es, para ambos. Crecimos en una atmósfera en la que la iglesia era como la escuela, es lo que uno hacía y uno aprende al avanzar. Y yo sí aprendí la historia de los evangelios, yo sí aprendí las escrituras, yo sí me topé con el cristianismo hasta cierto nivel, pero una vez más realmente no había decisión personal de entregarme completamente, como ya les había dicho. Y aún en el programa de esta semana se ha dicho de que yo no me veía a mí mismo como un pecador. La iglesia solo era como graduarme de la escuela. Caminar al altar era como graduarme del primer año al segundo año. Era algo que se esperaba. Pero el corazón o ese reconocimiento de mi necesidad no existía. Bien, pero entonces, ¿qué es la gracia? ¿De qué está hablando Pablo cuando nos habla de la gracia tanto como lo hace? Bueno, una vez más, la gracia en la mente de aquellos de nosotros que no estemos inscritos a ese pensamiento calvinista. La gracia son varios aspectos de la obra de Dios. La atracción de Dios sobre el corazón de un individuo, su mente, sería un aspecto de su gracia. ¿Qué quisiste decir cuando mencionaste calvinismo? Bueno,
Hay diferentes puntos de vista con respecto a la predestinación. Yo creo que es justo decir que toda persona cree en una forma de predestinación, pero uno tiene que entender qué es lo que uno cree. La predestinación para mí, de acuerdo a cómo se me explicó mejor por el doctor Rossier, y usted puede recordar al doctor Rossier, Sí, él dijo que la predestinación siempre habla o trata con el qué y no quién. En otras palabras, Dios ha predestinado que todo y cada individuo que viene a aceptar a Cristo como su Salvador debe ser conformado a su imagen. Y ese es el qué. Eso es predestinación. Sí, y eso es la predestinación correcta. Romanos 8 trata con esto. Una predestinación incorrecta trata, por lo menos con mi punto de vista, con la predestinación. Considero que es incorrecto. No tenemos la opción en cuanto a nuestra salvación, pero está predestinado por Dios. ¿Quieres decir que tú no crees eso? No, Señor. Todo aquel para mí, eso indica un libre albedrío que siente la atracción de Dios y acepta. Y otros dirían que no, el Espíritu Santo, su gracia, nos despierta al hecho de que hemos sido escogidos y luego aceptaríamos como nuestro Señor y Salvador a Cristo. Estoy simplificando un tema muy complicado para tratar de ser justo con todo esto, pero básicamente para mí el pensamiento arminionista es que si yo creo que Dios me está llamando, entonces yo puedo responder. Y otras personas dicen, bueno, si Él no los ha escogido, no escucharán el llamado ni responden al llamado que están destinados, estarán perdidos. Pero para mí eso cae en la mente de todo lo que conocemos en la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó al mundo. Sí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Todo aquel que crea en Él. Si Pablo le escribiría a Timoteo, diría que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Y luego va añadiéndole especialmente a aquellos que creen, queriendo decir que van a haber personas que pudieran aceptar que no han... En otras palabras, si vas a aceptar la predestinación como se enseña en muchos círculos, vas a tener que eliminar una gran parte de la palabra de Dios. Bueno, se tendría que redefinir la agencia moral. Creo que esa sería la mejor manera de decirlo. Bueno, tenemos que decir, nosotros creeríamos que la gracia de Dios es prevalente, queriendo decir que tenemos una decisión si aceptamos o rechazamos el mover del Espíritu Santo. Calvinismo diría que es irresistible, que no hay una opción, pero como el hermano Lawson lo acaba de resaltar, hay un libre albedrío. Yo no puedo leer la Biblia y no llegar a otra conclusión en los versículos que usted mencionó y obviamente 2 de Pedro 3:9, que es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que lleguen al arrepentimiento. Así que cuando vemos la naturaleza de Dios, especialmente la persona de Jesús, yo creo que para mí no puedo entender cómo es que Dios va a crear a alguien para que nazca, viva su vida y muera y vaya al infierno por la eternidad y que no tenga una opción. No veo yo que eso es consistente con el amor de Dios, especialmente con sus planes, ¿no? Así que, como mencionamos en esta programación tantas veces, el plan de Dios fue predestinado, pero no el individuo. La cruz estaba en la mente de Dios desde el principio, la redención del hombre, pero no el individuo propiamente. Yo creo que para mí, para aceptar lo que es la teología reformada, hay que hacer mucha gimnasia mental, hay que hacer muchas cosas, como el hermano Larson dijo, redefinir muchas cosas. Y para nosotros, especialmente este ministerio, somos dirigidos por el evangelismo mundial, ¿no? Nosotros queremos que todos lleguen al conocimiento de salvación de Jesús y saber que el evangelio, ¿no? Y entonces, eventualmente, usted tiene la decisión si usted acepta o rechaza este mensaje. Amén, sí. Esa es la decisión. ¿Cómo explican el evangelismo? ¿Cuál es el punto del evangelismo entonces? Si son predestinados. Se tiene que decir, y es una gran pregunta para ser justos, porque ellos creen que el evangelismo
hace que aquel que ha sido elegido se despierte y esté al tanto. Nosotros en nuestra nación aquí hemos experimentado esos grandes despertares que fueron dirigidos por predicadores calvinistas. Ellos estaban predicando el evangelio, un gran empuje evangelístico como el de Charles Spurgeon, que no puede definirse como un movimiento no evangelístico, pero estaba hasta ese campo hasta cierto punto. Así que no niegan la necesidad de la predicación, solamente lo ven como algo que logra algo diferente a lo que nosotros logramos, que ellos pueden decir que están despertándose, despertando a los fieles, despertando a aquellos que Dios ha escogido, que tienen la elección. Bueno, la Universidad LSU va a tener un equipo de fútbol, y eso es claro, va a estar allí. Sí. Pero quién participa de ese equipo es algo Exacto, distinto. así es. Y sea que ganen o no, es algo que no está predestinado tampoco, pero ahí está. Sea que, bueno, eso está ahí. Sí. Pero como dijo el hermano Larson, todos los primeros grandes despertares, el segundo gran despertar, gente como Edwards, George Whitfield, y aún hasta en el segundo gran despertar, Finney, ellos eran calvinistas, reformados, pero algo interesante que yo he leído a lo largo de los años es cuánto Finney y Spurgeon en particular, cuando eran más jóvenes, ellos eran muy calvinistas extremados y al crecer más, fueron menos y menos creyentes en eso. Él dijo que no quería tener nada que ver con el Dios del arminianismo, y cuando él envejeció, él dijo, ¿saben qué? Yo oro que Dios elija más y más cada día. Y Finney era igual. Finney creció presbiteriano y él creció en todo eso, pero al envejecer él comenzó a rechazar la predestinación y a aceptar el libre albedrío más y más. Y en Estados Unidos se originó con Finney. Finney comenzó a dar llamados al altar, primero por la abolición de la esclavitud, para poder registrar a gente que quisiera ser parte del movimiento de la abolición, pero después terminó con un llamado al altar para salvación. Así que es una dinámica muy interesante con lo que estos caballeros, no se puede negar. Como el hermano Larson dijo, tenemos que ser justos en cuanto a su contribución y en cuanto a la academia y a la iglesia, y también la contribución al primer gran despertar, al segundo gran despertar, la reforma misma, obviamente. Así que todo esto. Y bíblicamente usted tiene que mirar Romanos 9 y atravesarlo y tomar tiempo para estudiarlo, ¿no? Algunos de los puntos que han hecho en ese capítulo, la soberanía de Dios, etcétera, etcétera, no son hechos por hombres que no son inteligentes. Así que hay decisiones que se tienen que tomar, pero en el mismo punto o a la misma vez, el pensamiento de que Dios va a crear un ser humano para que esté perdido para siempre y que enviaría a su hijo a morir, realmente ya se ha establecido, ¿no? El doctor Watts lo dijo a segundos atrás, la naturaleza y carácter de Dios, para mí se ve como que es violado, ¿no? Sí, ahí hay un Dios que es justo. ¿Cómo puede ser Dios justo y hacerme responsable por algo que yo no tengo opción en ello? Bueno, ellos dirían que hay una sabiduría soberana de Dios que usted y yo no entendemos lo que significa el tener ese pensamiento, porque no es lo que Dios considera justo, porque dirían, y están en lo correcto, ¿no? Ellos dirían, bueno, todos somos pecadores, todos tenemos que ser salvos, ¿no? Y eso sí es verdad. La depravación total, ese aspecto es verdad, pero la idea de que el hombre no puede llegar a reconocer o tomar una decisión, ahí es donde estamos en desacuerdo, ¿no? Aquí está el peligro de la doctrina enseñada por Calvino, precedido por otros también y muchos que le siguieron, que ellos realmente creen que la persona es redimida primero y luego tienen ese despertar para entender las cosas de Dios. Y ahí es donde yo creo que tienen mucha confusión. En otras palabras, la depravación total para ellos significa que no pueden escuchar nada de parte de Dios y primeramente no son rápidos ni hechos vivos por Dios primero, y ellos toman eso de Efesios capítulo 2 y tienen también el avivamiento. Él tuvo que actuar primero
para hacerlo nacer de su espíritu y así se podrá escuchar de él, y eso es antibíblico completamente. Quiero leer algo de Efesios capítulo 1, dos versículos. El versículo 1 dice, habiéndonos predestinado por adopción, de acuerdo a Jesucristo, conforme a su voluntad. Ahora, muy a menudo ellos toman eso y lo sacan fuera de contexto, pero vemos en el versículo 13 que él dice, en quien también confiaron después de que escucharon la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también después de creer fueron sellados con el espíritu de promesa. Nosotros tenemos una parte que jugar, tenemos que creer lo que escuchamos. No somos forzados a creer. Así el es. Espíritu Santo nos revela que somos pecadores y nos convence de pecado, y nosotros tenemos que arrepentirnos y recibir, y todo esto viene por escuchar y confiar en el Señor. Sé que tenemos que ir a la pausa. Así es. Bien. Tenemos que ir a la pausa. Sí, a la ¿no? pausa, hermano. Vamos a la pausa. Quiero tratar con la gracia cuando volvamos. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Ya estamos de vuelta. Cuando Pablo habla de la gracia, tenemos la juxtaposición de la gracia y la predestinación. Y sabemos que somos salvos por la gracia, queriendo decir que no lo merecemos, pero Dios nos lo da por causa de su amor y su misericordia. ¿Qué es o cuál es su remanente aquí de la gracia? Su interpretación. ¿Cuál es el remanente de la gracia? Pregunta. El significado de la gracia. La gracia. Bueno, hay definiciones maravillosas. Usted ya nos ha dado una, que es la bondad de Dios dada a un pueblo no merecedor. Un pensamiento básico es favor inmerecido, pero eso realmente no dice mucho. Webster dice que la gracia es asistencia no merecida, asistencia divina no merecida en la santificación de uno. Y a mí realmente me ha gustado esa. Pero la gracia también en las escrituras paulinas, en sus epístolas, nos dirigen al mover y la operación del Espíritu Santo. Pero en este sentido, la gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. Nosotros no merecemos nada de ello. Y merecíamos realmente lo opuesto. Sí, Señor. Cualquier cosa que enfatice nuestro desempeño no es gracia. Muchas veces la gente utiliza el término regalo o don, pero es una contradicción porque el regalo es gratis, pero cualquier cosa que dependa en nuestro desempeño no sería gracia. Entonces, cuando Pablo habla de que si tenemos obras mezcladas con la gracia, realmente no tenemos gracia. La gracia es el favor no merecido de Dios, es un regalo gratuito que nos ha dado, así que no funciona para mezclar las obras. Tenemos que recibir lo que Él nos ha dado. Kenneth Wuest, él resalta 2 o 3 imágenes en su comentario. Uno de ellos es si un hombre está viajando en un desierto y no había una ruta, no había manera de ceder, y de repente vimos una pequeña una parte flotando con una flor, ¿no? Y dijo, esa es gracia, la palabra charis, que se usa algo de esa magnitud, o tal vez en una orquesta donde un individuo toca una nota o canta algún tipo de solo que fue sorprendente. Usarían la palabra charis en ese momento en la cultura griega para describir algo, y eso es lo que dice, algo que era inesperado, algo que iba más allá del curso ordinario de lo anticipado, y por eso era reconocible, Sí, ¿no? amén. Sí. La gracia no es poner a la gente en contra de su voluntad, ¿no? Correcto, así es. Pero él Pero concluyó. la gracia sí salva a la gente a pesar de su voluntad, y si ellos vienen al Señor, ¿no? Y entregan su corazón, y su corazón es alineado a Él. Sabemos que Dios tiene que obrar primero para
poder suavizar la tierra, pero él dijo esto: no se puede entender la palabra de la gracia a menos que dependan del Calvario, dependan de la cruz. Así es. Él dijo esto por causa de esto. Él dijo una vez más, es algo que va más allá del curso esperado y es comendable. Ver a la raza humana, no merecemos nada más que la ira. Viendo la raza humana podemos ver que no nos merecemos nada, pero la respuesta de Dios fue más allá de lo esperado, por lo tanto fue algo comendable porque su respuesta fue lo contrario. Él murió por sus enemigos. Así que charis, la gracia, en su significado raíz, Dios está alcanzándonos. No se trata de que nosotros alcanzamos a Dios. Dios nos buscó y nosotros no tuvimos parte. Fue su gracia completamente. La gentileza entregada es otra manera de decirlo. Es el mismo contexto de gen, que es la palabra gracia entre los ojos de Dios. Y vemos una imagen de eso allí. Tito capítulo 3, donde dice: pero después de esto, la gentileza y amor de Dios hemos visto y fue presentado no por obras de justicia que hemos hecho, sino de acuerdo a su misericordia, nos salvó, y el Espíritu Santo que nos dio abundantemente a través de Jesucristo nuestro Salvador. Así que tenemos las acciones de lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, trayéndonos la gracia de Dios. Operamos por la gracia, somos salvos mediante la fe. Tenemos que creer y recibir esta gentileza entregada a nosotros, ¿no? Si lo rechazamos, no tiene el mismo efecto. Tenemos que escucharlo, lo recibimos, tenemos que aceptarlo y creerlo. Bueno, todos nosotros merecemos el infierno. Así es, claramente para ser así francos es. y honestos. Merecemos eso y es la gracia quien cambia todo eso, proveyendo que la persona desee al Señor y tenga hambre y sed del Señor. Y la Biblia dice claramente en Juan 6:44 que nadie viene al Padre a menos que Él los atraiga primero. Romanos 10:17, pues por gracia la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estoy convencido que cuando Dios revela algo a nosotros, Él abre nuestro corazón, nuestra mente, nos lo revela y también nos da la fe para creerlo, porque la fe viene cuando vemos lo que Dios ha revelado, pero eso aún demanda la opción de creer que es lo que uno ha escuchado, creer lo que se ha ofrecido. Dios no obliga a nadie. No, yo Nos creo que Él impone. nos da la palabra, creo que Él da la habilidad de creer, pero la decisión aún está en el corazón del individuo. Podemos ver esto en Hebreos. También el Juan dice esto, en Juan 12:32, dice: y si yo seré levantado de la tierra, traeré a los hombres a mí. Así que Él nos atrae. Así Tenemos es. que responder a eso. Los calvinistas dirán, ¿podrá el hombre tener un libre albedrío y el Señor a un ser soberano? Y yo les digo que no puede si tenemos ese libre albedrío, pero sí lo puede ser, y yo diría que Él se muestra más soberano al darnos esa voluntad para escoger o para rechazarlo, y de la misma manera como nosotros que somos padres queremos que nuestros hijos quieran que nos amen. No quieren hacer que nuestros hijos nos amen, queremos que ellos nos amen, que ellos quieran amarnos, y Dios también quiere esa relación. Él nos dio esa decisión, y para mí esto no niega la soberanía de Dios, sino que viene a fortalecer la soberanía de Dios. Que Dios, por ejemplo, Juan Calvino creía que lo que es llamado el predeterminismo, que si una rama cae del árbol, Dios le dijo específicamente que cayera en ese momento esa rama. Pero sea que Dios haya predestinado esa rama o no, Él puso el mundo en moción y creó la naturaleza, y las cosas van a suceder. Va a haber causa y efecto. Lo mismo con nosotros. ¿Será que Dios en su omnisciencia sabe cuál es la decisión que vamos a tomar? Yo creo que Él lo conoce, pero Él aún nos da la libertad para tomar esa decisión, porque no podemos decir que Él no conoce el futuro, pero Él nos dio esta gracia previniente para decidir si vamos a aceptarlo o rechazarlo. Y yo no creo que esto viene a denigrar la soberanía de Dios, creo que esto aún la hace más real. Dios dijo: te amo lo suficiente para darte este plan, para que este camino de escape exista, pero depende de ti. No se trata de una obra, sino de una decisión consciente en nuestra parte cuando nosotros somos conmovidos por el Espíritu Santo y nos damos cuenta del estado en el que estamos, para enfocarnos en y para recibir a Cristo como nuestro Salvador.
Dios no nos obliga a servirle. Pensando en Pedro, Jesús caminando sobre las aguas le dijo a Pedro que saliera de la barca. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, que nosotros tenemos que entender muy completamente distinto, pero empezó a mirar y la tormenta que estaba allí y pensaba, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Empezó a hundirse y él clamó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Extendió su mano, pero Pedro tuvo que tomar esa mano para ser levantado. Sí, así es. Al ¿Cuál? estudiar el calvinismo, por lo menos en su estado actual, interesantemente, los calvinos mismos, de hecho, no inventaron esto, pero hay un principio, un acrónimo llamado el tulipán. Son De los 5 Juan Calvino. puntos. ¿Lo puede usted desglosar? El tulipán realmente son los puntos del calvinismo. El tulipán es la depravación total, y el punto de vista es lo que es la seguridad eterna incondicional. Un momento, la depravación total nos habla de la condición de todos los hombres. Así es. Y estamos de acuerdo con eso, pero adelante, sí. Eso es lo que sucede, es que creemos que nacemos pecaminosos, ¿no? Pero la diferencia es que los calvinistas creen que usted no puede hacer nada para salir de ese estado, que no tiene una opción Sí. usted. Pero la seguridad eterna incondicional quiere decir que hay aquellos que han sido elegidos y aquellos que están reprobados. Así que antes del tiempo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo decidió que este grupo están en los elegidos y en los reprobados. No hay nada que pueda hacer al respecto. Y si ven la pantalla, lo pusieron allí. Esa seguridad eterna e incondicional, expiación ilimitada o limitada. Ese es el problema que yo veo allí. El punto 3, diciendo que Jesús solamente muere por los elegidos y no todo el mundo. Un calvinista me dijo que si una persona rechaza la gracia de Dios, eso los hace que malgastan la sangre de Jesús. Y yo siento que eso es casi blasfemia, el decir eso, Sí. que hay una expiación limitada en el mundo. Eso es lo que más me afecta de todo. Sí, básicamente que solamente algunas personas van a ser salvas. Sí, que solamente unas cuantas personas, porque cuando usted le pregunta al calvinista, ¿cómo explicas esto y aquello sobre la expiación limitada? Dicen, bueno, eso se refiere a los elegidos, no Sí. a todo el mundo. Esa es la diferencia. ¿Con todo el mundo estamos hablando o los elegidos? Nosotros creemos que el plan es para todo el mundo. Ellos dicen que no, es solo para los elegidos. Así que ellos tienen la gracia irresistible, hablamos de ello. No se le puede decir no a la atracción. No se puede decir que no, es irresistible. En lugar del otro punto que hay opción. Y 5, la perseverancia de los santos, que cuando usted está en este grupo elegido siempre va a ser correcto e inherente. Y nosotros como pentecostales y como aquellos del punto de vista Wesley o wesleyano, no entendemos la seguridad que sí tenemos como creyentes. Nosotros hemos sido muy transitorios o volátiles en nuestra designación de nuestra fe, porque a veces no entendemos que no hay una seguridad incondicional. Correcto. Entonces la perseverancia de los santos se basa básicamente el día de hoy en cuanto a cómo la gente dice que es la seguridad incondicional eterna del santo. Entonces, esos son los 5 principios que rodean a la mayoría de lo que llamaríamos calvinistas el día de hoy. Y como el hermano Larson dijo, realmente usted no puede poner todo a un lado. Hay algunos que dicen, yo solamente soy de los 5 puntos, de los 2 puntos. Hay otros que dicen, yo no estoy de acuerdo con la expiación limitada, pero eso, el tulipán es con lo que más tengo problemas, ¿no? La idea de que Jesús solamente murió por los elegidos y no por todo el mundo. Y ustedes han señalado todos los versículos que refutarían esa idea. Realmente es inconcebible el pensar que de alguna manera alguien rechazó la salvación y entonces Jesús por eso malgastó su sangre. No veo yo cómo pueden decir algo así. En lo absoluto es absurdo. Realmente ese grupo, aunque hay diferentes puntos de vista, ¿no? Casi como el grupo Pentecostés, hay diferentes ideas en el Pentecostés. Nosotros vemos algunas personas son más calvinistas que Juan Calvino
y hay otros personas que tienen sus puntos de vista, ¿no? Hubo un calvinista que me dijo en una ocasión que Jesús miró al futuro y alineó su enseñanza con la enseñanza de Juan Calvino. Realmente hasta ahí es donde ellos promueven esto, ¿no? Entonces, todos estos maestros del pasado, predicadores, personas que han estado dando a la iglesia, ninguna de estas personas ninguna de ellos están escribiendo la Biblia. La Biblia es la autoridad, no los que escriben teorías, ¿no? Así que tenemos que tener cuidado que nuestros comentarios y estudios, entender que solamente la Biblia es inspirada, lo demás es Lo que inspiración sucedió de fue que hombres. Constantino trajo muchos de estos principios y todo el concepto del determinismo surgió del gnosticismo, de los del maniqueanismo. Maní fue influenciado, más bien Agustín fue influenciado por el maniqueanismo. Todo el concepto del determinismo jamás le dejó. Leyendo sus escritos yo veo eso a través de toda su literatura. Calvino básicamente copió eso de Constantino, así como el día de hoy la iglesia moderna en el movimiento de la fe o de la palabra de fe copió todo lo que aprendió de W.E. Kenyon. Hablamos de los elementos de la fe y de los padres de la fe y ahí es de donde viene el peligro. Mucha de esta enseñanza es gnóstica. Yo creo que fue William Perkins que de hecho condujo el término del tulipán en cuanto a los 5 puntos del calvinismo y los propósitos en contra del arminianismo. Pero están los argumentos del hombre y no se trata, no es algo bíblico y muchos tal vez no puedan sorprenderse, pero creo que mucha gente en la teología reformada no son nacidos de nuevo, no conocen al Espíritu Santo y si fuese así, Él les está revelando lo que están aprendiendo y lo que están enseñando que es mala y falsa doctrina. Hablé con un hombre el otro día, un hombre de negocios, quien creía esta doctrina de la predestinación y él estaba muy firme en su respuesta, yo soy salvo, pero usted habló con aquel hombre momentos, si hablaba con él se daba cuenta que no Esa era ha sido así. mi experiencia, tal vez tienen sus títulos y doctorados y todo lo que lo acompaña, pero la mayoría de ellos en mi mente, yo lo digo con un espíritu y temblando, no han nacido del Espíritu de Dios, es otro espíritu conducido por otro evangelio. Constantino edificó, lo que vino detrás de él fue la Iglesia Católica Romana llena de tradiciones. El movimiento teológico reformado no es nada más que tradiciones. Muy educados, pueden hacerlos sentir y escuchar muy bien, pero se tienen que arrepentir y ser salvos. Me parece que en toda tradición encontraremos muchas personas que caen en esa misma categoría. A lo largo de los años, hermano Swaggart, muchas personas en las iglesias, sean de influencia reformada, carismáticos o pentecostales, no van a la iglesia por la razón correcta, ¿no? Pero yo no quisiera que todos pensaran que están así, sino porque hay buenos hombres y mujeres que creen esto y realmente yo dejo que sea el Señor quien juzgue la salvación, pero la salvación, como se ha dicho, tenemos que tener muy cuidado, mucho cuidado de que no asumamos basándonos en nuestras suposiciones, que permitamos que el Espíritu Santo nos revele lo que está en la Biblia y cuando vamos a lo que diga, ¿no? Realmente eso lo dice para mí. Así es, sí. El hombre que empezó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que gritó Tora, 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 él encontró un tratado en una calle o en una esquina. Lo leyó y eso redarguyó su corazón. Y él fue a un misionero y preguntó, ¿es esto verdad? Le respondieron, sí, eso es verdad. Y él lo leyó personalmente, dijo, sí, es verdad. Y él preguntó, pero es que no lo entiendo, porque es que cientos de miles de personas han muerto por mí. Yo soy la persona que empezó ese gran conflicto. Sí, él fue el que dirigió el ataque contra Pearl Harbor. Pearl Harbor, sí. Sí. Y él llegó a entender que, él llegó a esta nación a predicar el evangelio después que el Señor le salvó. Pero el misionero le dijo, sí, pero la gracia de Dios, todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente. Así es como funciona. Y él entregó su corazón a Cristo. Así Y a es. pesar de todo, a pesar de que él había sido instrumental en ver a cientos de miles muertos, y eso estaba muy pesado en su corazón,
pero cuando él pidió misericordia se le entregó. Eso es gracia. Sí. Eso así es gracia, la gracia la de Dios. gracia y la misericordia de Dios, que son gemelas. Así es. Así es. Hermano Swagger, quisiera contar algo rápidamente. Hudson Taylor, el famoso misionero a China, él quiso ir a China cuando era joven y una directiva presbiteriana de la cual él tuvo que ir a presentarse. Él le dijo, joven, si Dios quiere convertir a los paganos, no necesita tu ayuda ni la mía. Y no quisieron que él fuera a China, pero gracias a Dios Hudson Taylor escuchó la voz del Espíritu Santo y él fue. Y China Inland Mission aún está activa después de casi 200 años y literalmente hay millones de chinos que han sido salvados por causa del ministerio Sí, de es. Hudson Taylor. Así que estos hombres que aún crecieron en esta enseñanza, Hudson Taylor, Finney, George Whitefield, ellos aún vieron a miles de personas y finalmente, porque escucharon la voz de Dios por encima de la tradición y aún por encima de lo que su denominación y su iglesia les dijo que hicieran. Y eso finalmente es lo que tenemos que hacer. En mi vida, yo tuve que examinar mis propias creencias cuando yo vine a contacto con el mensaje de la cruz. Yo tuve que reexaminar lo que yo creía sobre la santificación en cuanto a un pentecostal clásico. Así que cuando somos confrontados con algo que el Espíritu pone en nuestro corazón y lo revisamos con la Escritura y Dios comienza a revelarnos, lo tenemos que poner a un lado, la tradición de la iglesia y poder decir, Señor, ¿es esto lo que tú me estás diciendo en tu palabra? Aún si es algo que hemos recibido y hemos creído toda nuestra vida. Yo creo que Dios está abriendo los ojos de muchas personas para que se den cuenta de la verdad de su palabra por encima de cualquier cosa o cualquier maestro o cualquier iglesia favorita. Como usted dijo, su asistencia a la iglesia, su membresía a la iglesia, el bautismo en agua no es lo que lo salva. Solamente creer en Cristo es lo que salva. Así es. Sí, Así es. y somos aprendices, que no es eso lo que significa ser un discípulo, un aprendiz. Me encanta la historia que usted cuenta de Spurgeon. Él dijo después en su vida, dijo, yo tal vez no soy un buen calvinista porque en la mañana yo le pido a Dios que Él traiga los electos y en la noche yo le pido a Él que elija más. Así que es ese maravilloso toque del Espíritu Santo que no queremos nosotros ser movidos por cualquier viento de doctrina. Pero ¿a qué te refieres con eso? Yo no sé dónde dónde se puede clasificar. Era bautista, los bautistas lo sacaron de la denominación, lo cual realmente lo impactó fuertemente. Y por supuesto él estaba tratando en ese entonces con la iglesia de Inglaterra y algunas de las ofensas que estaban en contra de él. Pero él hizo un gran trabajo de presentar el evangelio. Él es considerado el día de hoy el príncipe de los predicadores. Es un título que le dan a él, así que él comienza y donde terminó, él más bien fue un joven que fue salvo, predicó el evangelio, se levantó y predicó el evangelio. Todos somos influenciados, hermano Swagger, por nuestras tradiciones. Yo lo creo con todo mi corazón. Él pone a los solitarios en familias y esas familias nos ayudan a crecer, pero no hay una familia en el planeta que lo tenga todo entendido. Tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos el tiempo para discutirlo hoy, pero para mí tenemos que tener cuidado, no estar al otro lado donde todo lo que hacemos nos va a enviar al infierno, ¿no? Correcto. Eso no lo queremos. Queremos caminar con Dios, porque durante muchos años allí viví yo. Yo me sentía inseguro eternamente. Yo no entendía la seguridad que yo tenía. Y allí es donde tenemos un extremo con los predestinados, pero tenemos otro extremo que no es saludable, ¿no? El vivir en ese pensar. Nosotros queremos agradar a Dios, honrar a Dios, queremos vivir una vida santa, pero no tenemos que vivir en temor de que, bueno, mi punto de vista de Dios es que Dios estaba en un trono a punto de matarme por todo lo que yo hacía y tenía una manera no saludable de ver a Dios por la manera como se me enseñó, la manera como crecí. Así que no estamos aceptando la predestinación y los elegidos en ese sentido, pero tenemos que entender que tenemos seguridad como creyentes, ¿no? Así es. Todo aquel que quiera Así significa es. lo que Cuando dice. su fe está en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario, Así es.
entonces ahí es donde uno va a encontrar la fortaleza del Espíritu Santo para continuar independientemente de nuestros fracasos y de nuestros tropiezos y de donde tengamos nuestra doctrina, donde nos equivoquemos con la doctrina y pensemos cosas equivocadamente. Sé que en los últimos 30 años hemos estudiado el mensaje de la cruz y han surgido cosas a la luz que no conocíamos y cosas que pensábamos que eran incorrectas previamente. Yo sé que tal vez hay más que el Espíritu Santo quiere arreglar, pero no nos descarta, hermano Swagger. Si nosotros mantenemos nuestros ojos en Él, confiaremos en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Y Él eventualmente nos llevará a la verdad. Así es, sí. Yo he visto a lo largo de esa cúspide de la montaña. He dado muchas vueltas, limitado en este camino por el fantasma de temor y fallos. Promesas rotas en todo el camino, pero el Espíritu ha dirigido sin falla a la tierra que estoy hoy. Padre Celestial, oro por nuestra audiencia. Oro por cada uno que ha sintonizado el día de hoy. Y Señor, que tú te muevas sobre su corazón y les fortalezcas a aquellos que necesitan un toque, necesitan tu presencia, tu poder, necesitan tu espíritu. Y yo pido que tú te muevas sobre ese corazón y que tú les ayudes a saber que les amas en gran, gran manera. Y que ellos van a vencer, que tú no los vas a desechar, que tú los vas a ayudar a vencer. Amén. Sí, Señor. Aleluya al Cordero. Aleluya, qué pensar. Jesús trajo salvación. Victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen. La gracia del cielo nunca fallará. Joseph, cántalo, por favor. Yes, victory. Hallelujah. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory, glory, glory. Praise God. Alabado Hallelujah. He is all, and He's all to me. Well, I'm trusting and standing on His word. Victory. Yes, victory. What's the next line? ¿Cuál es la próxima? And joy within, since my life is free from sin. When you get my age, it tells on you. A mi edad se nota. Victory. Yes, victory. Go ahead. Victory, yes, victory. Hallelujah. Hallelujah, I am free. Jesus gives me victory, glory, glory, hallelujah. He is all and all to me. Thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.